Seguramente usted se preguntará por qué hemos estado abordando constantemente el tema de Michoacán. Y tiene una respuesta contundente. Porque lo que el gobierno federal, estatal y municipal hagan en esta entidad federativa será un ejemplo de lo que se haga en materia de seguridad pública en todo el país. Por eso este tema ha cobrado mucha importancia, porque es muy sensible a la población, porque le pega directamente a la población y el gobierno federal, el gobierno estatal y municipal de Michoacán están conscientes de ello. Por eso es que hemos tomado este tema con mucho interés, porque es un ejemplo de lo que en materia de seguridad pública tiene que hacerse en todo el país. Por supuesto que esta parte, Álvaro, del capital social y de la forma de cómo le está afectando a la población, sin lugar a dudas, tiene que ser mejor considerado en esta estrategia de restablecer el orden y la seguridad en el estado de Michoacán. Así es, Limber. Rafael Blanco en Chile, Hugo Frulin, estos asesores y constructores asesores sobre todo del cuerpo de carabineros, ¿no? Que es la policía, me parece, en el continente más respetada, ¿no? Incluso en Estados Unidos, que es más por temor a la represión que realmente un respeto que se le tenga a los cuerpos de seguridad pública. Estos teóricos hablan de la seguridad ciudadana, ¿no? Este matiz, no seguridad pública, sin el ciudadano, es decir, donde pones al ciudadano en el centro de cómo vas a desarrollar la estrategia de seguridad pública. Entonces, esto se parte de la apropiación de los espacios públicos. Cuando la ciudadanía entonces sale, puede salir, puede estar en sus plazas como lo hacía habitualmente, puede ir a comprar el domingo, puede ir a misa, puede ir a ver el fútbol, etcétera, etcétera. Lo que cada comunidad dentro de sus usos y costumbres desarrolle, se irán apoderando de la cosa pública. Entonces, tanto es sintomático, porque dirían, bueno, ¿qué es primero? ¿Primero dejaron de ir porque no se sentían seguros? ¿O en el momento en que se empiezan a apropiar, empiezan a apropiarse de la cosa pública? Es importante y llama la atención un dato que se presenta en algún diario de circulación nacional, que los grupos de autodefensa también están siendo financiados por los michoacanos en el extranjero. Es decir, tienen más confianza en sus vecinos, en sus primos, etcétera, que se cuiden a sí mismos que en las estructuras gubernamentales. Entonces, lo que acabas de plantear es muy importante. No hay plan de seguridad pública que no tome en cuenta al ciudadano. Tenemos que hablar entonces de una seguridad ciudadana donde los ciudadanos y las autoridades empiecen a generar ese ejercicio de democracia, ese ejercicio de vida democrática, donde la gente pueda participar de su calle, de sus comunidades, de sus colonias. Entonces sí, estaremos ante la restauración, ¿verdad?, de la vida cotidiana tan anhelada en Michoacán. Y desde luego, hay dos entidades federativas que tienen presencia de grupos de autodefensa, como es el caso de Michoacán mismo y el estado de Guerrero, y que bien cabría una propuesta con estas características, institucionalizar esos grupos de autodefensa en cuerpos de seguridad por la vía del imperio de la ley. Y eso le daría más fortaleza a los cuerpos de seguridad pública municipal en brindarle la seguridad que la ciudadanía está esperando. Así que, muy buena propuesta, Álvaro, y ojalá sea considerada en los espacios de toma de decisión política. Desde luego, Alfredo, pues tenemos allí un panorama que tiene que ver con si las estrategias son las mejores, si las acciones son las contundentes. ¿Cuál sería la mejor propuesta para mejorar el estado de Michoacán? Creo que aquí la respuesta cabría en qué se quiere lograr con estas estrategias principalmente. Al final del día, lo que se pretende o el gobierno o las instituciones pretenden lograr es la paz social. ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Solo con estrategias económicas, solo con estrategias de seguridad? No lo creo así. Precisamente debe ser una integración de diferentes piezas y en el centro está la ciudadanía. ¿Qué quiere la ciudadanía? ¿Solo paz? ¿Solo desarrollo económico? ¿Educación? Creo que todas estas piezas nos van a dar una respuesta para poder abordar y traer precisamente la paz social, la normalidad que decía Álvaro, al desarrollo económico, civil,
turístico mismo, porque Michoacán es un estado muy rico, al igual que Guerrero, pero hay que entender que hay de fondo en estos estados. Y creo que la característica fundamental ahí es la pobreza. Digo esto y lo podemos dejar a un lado, pero cuando ya se tocó este punto álgido en la población michoacana, que se les quitó sus haciendas, que se les quitó su producción de limón, de aguacate y demás, es cuando ellos comenzaron a reaccionar. Entonces, si entendemos cada una de estas piezas, podemos dar una respuesta de cuál es la mejor estrategia, cuál es el punto a atacar, a través de qué medios, solo a través de las instituciones, y se quedan las instituciones alejadas de los ciudadanos. Creo que la respuesta tiene que ser integral y vamos a ver al final del día cómo reacciona la población a través de estas estrategias, las políticas, y cómo se van a ir moviendo las piezas. Pero sí hay que entender de fondo lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo en Michoacán. Claro, y pareciera ser que las estrategias políticas, económicas y sociales y de seguridad no van caminando de la mano, lo cual el resultado que se está esperando en un corto plazo pues no va a lograr los efectos que la población está pensando, aun cuando el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, hizo el señalamiento de que, bueno, no se logrará el resultado en pocos días, ni tampoco en unas horas, pero es importante lo que acabas de comentar, Álvaro. Si la estrategia para restablecer el orden y la seguridad pública en Michoacán no van acompañadas de forma paralela, pues entonces los resultados van a ser dispersos y probablemente no con la expectativa que la ciudadanía está esperando. Vladimir, ¿cuál sería la mejor solución? Mira, la propuesta sin duda va en el plano integral nuevamente. No obstante, sí invito a la ciudadanía, a los televidentes, y es una propuesta a las autoridades a salir de estas trampas lógicas en las cuales nos han tratado de imponer como ideología estos grupos. Es decir, veámoslo en el crimen organizado. Si no estuviéramos nosotros, habría alguien más. Por lo tanto, somos un mal necesario. Si hay pobreza, entonces hay crimen, ¿no? O sea, salir de esas trampas lógicas de las cuales son falsas en ese sentido. Y por lo tanto, si son falsas, quiere decir que están siendo manipuladas. ¿Por qué? Que existe el crimen organizado no implica que tenga que existir. Si hay pobreza no implica que tenga que haber delincuencia. Lo que tiene que quedar claro aquí, y creo que el presidente, siguiendo, digamos, el mainstream dominante del grupo de Davos, es el Estado de Derecho. Y lo que marca el Estado de Derecho no es más que el vox populi de la presión social. No sé, pensemos en los países, sin tomar este ejemplo, que están en Europa del norte. La presión social es la que hace el caso de vigilancia y de sanción. Nosotros no podemos aspirar a eso y esperar que la ciudadanía sea quien sancione. Lamentablemente necesitamos un hombre con un garrote y una pistola que nos diga qué está bien y qué está mal. Pero sí, la invitación es salir de estas trampas lógicas, que si hay un delito tiene que haber represión, no hay prevención, que si hay un grupo criminal tiene que existir porque si no habría otro, que si hay pobreza entonces tiene que haber delincuencia. Lo primero que tiene que imperar es el Estado de Derecho, porque sin el Estado de Derecho, es decir, sin el respeto a las leyes, tal como se han planteado en un gobierno soberano y democrático y representativo como es el mexicano, que no es teórico, se impera en todo el país, estaríamos entrando a un estado de ingobernabilidad de facto. Y ahí sí, como bien lo advierten también los expresidentes, no hay solución, ¿eh? Entonces, el respeto a la ley primero, independientemente de que ésta sea justa e injusta. Eso lo determina la autoridad y en una segunda etapa. Lo que lleva a que los grupos de autodefensa tendrían que mostrar mayor voluntad y disposición, tienen que desarmarse. Y si no hay que Si no, desarmarlos... la estrategia no funciona. No, y es que si no hay que desarmarlos. Si no hay que desarmar, hay que combatir a los grupos criminales como a las autodefensas. Muy bien Álvaro mencionó el caso de Chile. Chile es una democracia que tiene las instituciones más longevas en América Latina junto a Uruguay. El doctor Hugo Fruling, que nos recomienda el imperio de la ley. Tienen una policía militarizada, ¿sí? Y se aplica tanto al pobre como al rico, ¿no? El caso no es la pobreza. Los pobres no son los de los cárteles en Michoacán, ¿eh? Fueron los menos pobres, por lo tanto, ¿dónde está la contradicción? Simplemente el imperio de la ley
tiene que aplicarse. Por lo tanto, yo le deseo mucha suerte al nuevo comisionado y hombre de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, y creo que si tiene éxito, sin duda ese modelo, con mejorías, se puede reproducir en escala a otras entidades. Desde luego, el gobierno federal ha manifestado ya su preocupación. La problemática del estado de Michoacán requiere atención urgente, con estrategias y acciones integradas y desde luego implementadas de forma paralela. El gobernador Fausto Vallejo tiene una dura tarea: implementar un esquema de coordinación institucional para que el Estado y la ciudadanía al final se vean favorecidos. No puede haber una mejor estrategia de seguridad pública sin la participación ciudadana. Se requiere que la participación a espacios de seguridad, como ya hay voluntad tanto del gobierno federal como de algunos grupos de autodefensa por formar parte de los cuerpos de seguridad. Hombre, si hay esa viabilidad, ¿por qué entonces no tomar la decisión? Nos encontramos con que el tema de la economía es urgente, tiene que reactivarse. La población no puede aguantar ya un estado de excepción e implica que se tienen que implementar estrategias en esta materia. El desarrollo económico en el estado de Michoacán es urgente, que no quiere decir que en otras entidades federativas del país no lo sea. Pero ahorita a Michoacán le toca esta bolita caliente que requiere una atención inmediata del gobierno federal y del gobierno estatal. Soy Limber Ramos, les agradecemos su asistencia, nos vemos en el siguiente programa, pero al final, la última opinión usted la tiene. Le agradezco a nuestros panelistas su participación y asistencia. Vladimir, muchas gracias. Alfredo, gracias. Álvaro, gracias. Muchas gracias por vernos.